Y vamos a saludar a Ernesto Samper, dirigente, uno de los fundadores además, del Grupo de Puebla, expresidente de Colombia entre los años 94 y 98, ex secretario general de la UNASUR. Está acostumbrándose, me dice, al encierro allí en su país. ¿Cómo está, Ernesto? Muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por solicitarme esta entrevista. Estoy muy contento de poder estar allá conversando con su teleaudiencia. Felicito. Bueno, es lo que la tecnología nos permite, ¿no? Que desde una cooperativa de La Pampa, en Argentina, estemos charlando con usted, que está analizando junto con los otros integrantes del Grupo Puebla, referentes, líderes de la región, el impacto, no solamente el impacto que está teniendo esta pandemia, sino cómo se supone que debe ser la región, cómo se supone que debe ser el mundo después de esta pandemia, ¿verdad? Así es, tenemos muchas lecciones aprendidas de esta pandemia. La primera, la más importante, que no podemos descuidar los sistemas de salud, mucho menos privatizarlos como se había hecho, dejando desguarecida a la gente. La segunda, que hay un sector muy importante para el cual la pandemia produce un golpe doble en materia de salud y en materia también de calidad de vida, que es el sector informal de nuestras economías, los trabajadores independientes. Y la tercera, que tenemos que cambiar el modelo económico, porque con el modelo que tenemos actualmente no vamos a poder salir adelante para pagar la reconstrucción de la economía que vendrá después de la pandemia. Son como experiencias al aire que resultan de esto que estamos viviendo. Bien, usted hacía una comparación interesante, estaba viendo en redes sociales sobre los fondos que tiene, por ejemplo, Europa para reconstruirse, para repensarse después de la pandemia y lo que tenemos aquí en nuestra región, ¿no? La inequidad de fondos incluso se puede ver entre las regiones. Claro, el Banco Europeo ha destinado en el día de ayer 800.000 millones de dólares para financiar la reconstrucción de las economías de los países europeos. Algunos de ellos, como Alemania, va a invertir el 22% de su Producto Interno Bruto en esta reconstrucción. Estados Unidos también está utilizando los recursos del sistema de Reserva Federal para financiar una inversión de más de 12.000 millones, de 12% del Producto Interno Bruto, y nosotros con mucha dificultad podríamos llegar a financiar hasta el 4 o el 5% del Producto Interno Bruto cuando estamos necesitando alrededor del 10 o el 12%. ¿De dónde salen esos recursos? Esa es una de las grandes preguntas que tenemos por delante. Claro, claro. Bueno, las inequidades, digamos, entre Europa y entre Latinoamérica son muy evidentes. La pandemia, por supuesto, que las evidencia todavía más, pero nos impacta de lleno por los niveles de pobreza que tenemos, por los niveles de trabajo no registrado y además por los niveles de endeudamientos que tienen nuestros países, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo aquí en Argentina en carne propia. Tenemos que estar negociando una deuda que es impagable en medio de este contexto tan difícil de pandemia. Eso es verdad. Además, nosotros somos como el salchichón del emparedado, porque no somos países industrializados que tienen sus propios recursos y mecanismos de financiamiento, tanto interno como multilateral, pero tampoco estamos en la condición de los países africanos que lo que necesitan son apoyos de prácticamente de rescate de sus economías. Estamos en una situación difícil. Por supuesto, hay casos como el caso de Argentina, que es un problema no solamente económico, sino político, una deuda no solamente impagable, sino que la forma como se manejó este endeudamiento llevó a que se fugaran una gran cantidad de capitales de Argentina que hubieran ayudado a pagar o a sufragar los costos de esta deuda. Entonces, lo que Claro. requiere, digamos, que Argentina estaría en cuidados intensivos, pero el resto de en esta materia, el resto de los países podríamos aspirar, como lo ha presentado el Grupo de Puebla, a un refinanciamiento de la deuda externa, es decir, a un diferimiento del pago de la deuda de unos 3 o 4 años de plazo, y como lo han propuesto algunos importantes académicos, que los intereses que pagáramos durante este tiempo, porque sin duda había que seguir, digamos, honrando la deuda, que esos intereses se pudieran de alguna forma eh, capitalizar a través de un fondo social
que permitiera la reinversión de estos intereses y estas utilidades en unos programas de apoyo social como los que también comienzan a abrirse camino en América Latina. Por ejemplo, la propuesta que está ya planteada en Brasil, que ya se ha plantado en Colombia, de una renta básica universal que le dé un apoyo a todos los sectores, digamos, de pobreza relativa y absoluta, para que puedan Sí. hacia adelante sacar estas dificultades. Usted está planteando que esa renta debería ser en lo inmediato, ¿verdad? Hay una discusión allí sobre cuándo debería ser esta renta. No, yo estoy planteando que no debe ser solamente para la pandemia, sino que Ajá. debe ser una renta permanente hacia adelante. Ah, bien, Estamos bien. pensando que la gente solamente con pasar la pandemia va a quedar como estaba antes y esto no va a ser así. Los espacios de progreso que hemos conseguido en los últimos 10 o 15 años, vamos a perderlos, vamos a devolver la película a lo que estábamos en materia de pobreza hace 15 años, lo cual nos impondrá un trabajo muy grande que solamente se puede superar con medidas audaces como esta de darle a la gente un ingreso seguro y una renta mínima universal. Bien, bien. Usted hizo un planteo que me pareció muy interesante hace ya algunos días. Habló de la posibilidad de conformar una suerte de OEA sin los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo Sí, sería eso? es que realmente nunca había sido tan importante la integración como ahora y nunca habíamos estado tan desintegrados como ahora. Ajá, Precisamente por esa circunstancia, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos que también propuso el presidente Fernández en el Grupo de Puebla, de una convergencia de todos los mecanismos subregionales de integración, como puede ser Mercosur, la Comunidad Andina, UNASUR, los estados del Caribe, alrededor de la CELAC, que es el espacio en el cual estamos todos los países de América Latina, pero eso sería una especie de OEA sin los Estados Unidos y sin Canadá. claro, claro. Hay que discutir la redistribución de la riqueza. Esto es una discusión que me parece que se está dando también en términos generales en todos los países, ¿no? No sé cómo llevan ustedes esta discusión en Colombia. Aquí en Argentina, por supuesto, como ocurre en Chile, como ocurre en todos lados, los sectores de poder resisten a esa posibilidad, ¿no? Pero me parece que uno de los aspectos más escandalosos de lo que llamábamos normalidad hasta antes de la pandemia, bueno, justamente es la inequidad que existe entre los más pobres y los pocos, un puñado de personas que son los que más tienen. Sí, este es un fenómeno global, no es un fenómeno de un solo país. La globalización ha conseguido que el 10% de las personas tengan la riqueza que tienen 3.500 millones de personas sumadas. Esta desproporción tan grande, si usted se pone a pensar qué puede hacer una persona con tanto dinero, yo me he puesto a pensar, pues, así se compre un automóvil diario y un apartamento diario y viaje por todo el mundo, no les va a quedar tiempo de gastarse el dinero que están ganando. Y tampoco es bueno que el mundo lo dirijan los 10 o 15 más ricos que hoy día están haciendo sus utilidades por cuenta de la contribución que todos estamos haciendo a la globalización. Entonces, me parece a mí que sin que sea un tema afrentoso, debería abrirse camino un impuesto a la riqueza para que las personas que pasen por determinado nivel de concentración de la riqueza, pues simplemente compartan esa riqueza a través de los gobiernos con la gente. Y esa es Uh otra -huh. reflexión que hemos aprendido de esta pandemia. Habíamos venido denostando el Estado, desconociendo el Estado, diciendo que el mercado se encarga de todo. No, tenemos que hacernos a la idea de que el mercado fracasó como actor y que en este momento lo que necesitamos es un Estado efectivo y sobre todo compasivo, es decir, que tenga en cuenta las prioridades sociales. ¿Qué tipo de sistema sería ese, no? Porque si hablamos de que la pandemia ha dejado en evidencia el caos que significa el neoliberalismo o el capitalismo financiero, ¿hacia dónde deberíamos caminar? Yo creo que tenemos que ir hacia una economía solidaria,
solidaria, en la cual no solamente esté presente como actor el mercado, que por supuesto puede mandar indicadores útiles, sino un Estado, como ya decía, efectivo, compasivo y transparente. También la sociedad civil, porque no nos olvidemos que antes de empezar esta pandemia, los jóvenes de América Latina estaban gritando en las calles y pidiendo condiciones mejores de salud, de educación, de transporte, pensiones. Entonces, una de las conclusiones de esta pandemia es que nos anticiparon el futuro. El futuro es ya. Aquí el futuro se nos vino encima. Tenemos que hacer una pausa para pensar qué vamos a hacer, por ejemplo, con el calentamiento global. El hecho de que haya existido este virus no quiere decir que no estemos viviendo ya los efectos de un calentamiento global y los desajustes. Entonces, Ujú. se trataría de un modelo distinto. Lo que sí tengo claro es que nosotros no podemos regresar después de la pandemia a donde estábamos antes de ella. Bien, bien. Ahora, qué difícil, digo, establecer, ahora le voy a preguntar cómo está trabajando el Grupo de Puebla, ¿no? Este tipo de discusiones o este tipo de cambios o de consolidación de bloques en la región con, por ejemplo, uno de los países con más peso como Brasil, una de las potencias de la región como Brasil, con un presidente como Bolsonaro al frente. Claro, y es una reflexión que supera a América Latina. El 50% de los contagios y de las muertes, más del 50% de las muertes, hoy día están concentradas en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Brasil, porque fueron precisamente los mandatarios que tuvieron la temeridad y la irresponsabilidad de privilegiar la economía sobre la salud y hoy día están pagando las consecuencias. Esto nos debe llevar a nosotros a hacer una reflexión sobre la necesidad de hacer un rediseño institucional, un nuevo modelo económico, porque el que tenemos no funciona y que todos estos espacios que estamos abriendo de apoyo social y de ayuda social solidaria, pues no sean cuestiones, son flores de un solo día, sino que de alguna manera se siembren de manera permanente para que tengamos unos mejores niveles de igualdad en la región, que como usted sabe, es el gran baldón que tenemos nosotros, que somos la región más desigual del mundo. Claro, claro. ¿Y le parece que para esto, aquí en Argentina le diría que estamos convencidos, pero a nivel regional tiene que darse también una suerte de batalla cultural? Porque digo, tenemos todavía grandes porcentajes de las ciudadanías en Argentina, en Brasil, en los diferentes países que defienden este tipo de modelos, incluso muchos siendo trabajadores o no siendo justamente pertenecientes a los sectores de poder, ¿no? Es bastante complejo el panorama y tiene que ver justamente con esa batalla cultural. Así es, pero no debemos olvidar también que el modelo neoliberal de los años 90 mostró sus condiciones de fracaso a comienzos del siglo, niveles de crecimiento de la mitad de lo que hubiera sido si se hubiera mantenido el modelo de protección que teníamos hasta los años 90, eh, el desempleo duplicado, la inflación duplicada. O sea, no fue un modelo que mostrara particulares resultados en materia de crecimiento y mucho menos de equidad. Y Sí. la región, de la mano de gobiernos especialmente progresistas entre el 2004 y el 2014, hizo unos grandes esfuerzos por sacar 30 millones de personas de la pobreza a través de nuevos programas sociales. Esos 30 millones van a volver a la pobreza con la pandemia. Es decir, nosotros nos vamos a devolver, como ya señalaba, a los años, a comienzos del presente siglo, en cuanto a condiciones de pobreza. Por eso es tan importante comenzar a trabajar una nueva propuesta. Y en eso está el Grupo de Puebla, sin consideraciones ideológicas, cada cual puede tener su particular afición por una ideología u otra, pero aquí no se trata de un problema ideológico, sino un problema político. Es ver Claro. ¿Cómo cómo, ve al presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, que también está entre los fundadores y los coordinadores en ese grupo? pues así como en este momento estamos asistiendo al decaimiento de lo que podríamos llamar la restauración conservadora de la región, de gobiernos que no supieron manejar adecuadamente los compromisos sociales, los desafíos sociales y que están
fallando en la pandemia, pues así también veo que el presidente Fernández podríamos considerarlo como un precursor de una restauración progresista en la región. Él, sin escándalo, sin producir rupturas inevitables, ha sabido diseñar las bases de lo que podría ser un proyecto progresista no solamente para Argentina, sino para el resto de la región, el manejo de la pandemia, el balance adecuado que tiene entre la economía y la salud, la forma como se ha aproximado el tema de la deuda externa, con una gran sinceridad, con eh, una gran franqueza política. Creo que todo esto son desarrollos de su gobierno que nos permiten ser optimistas respecto a la posibilidad de que este mismo camino pueda ser un camino para América Latina. Bien. Ernesto, no puedo despedirlo sin preguntarle por su país y por el proceso de paz. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Hoy, exactamente hoy, hemos recibido una muy mala noticia, porque nos ha notificado la Embajada de Estados Unidos que va a llegar una división del Ejército de Estados Unidos a colaborar, entre comillas, con las Fuerzas Armadas de Colombia en las zonas de futuro, que eran las zonas en las cuales, según los acuerdos de La Habana, se debería producir una especie de zonas de paz y de reconciliación. El significado de esto es muy grave porque quiere decir que por primera vez en Colombia el ejército de los Estados Unidos se va a meter activamente en 17 zonas, que son las zonas que se han identificado como zonas para salir adelante. Hay un rechazo generalizado de los sectores progresistas a esto, que no vacilan en calificar de una invasión militar a Colombia, de tal manera que esto se viene a sumar a un panorama desolador que tenemos de incumplimientos por parte del gobierno de los acuerdos de La Habana en temas tan importantes como la sustitución social de los cultivos ilícitos, protección de las víctimas, la restitución de las tierras que le fueron arrebatadas a los campesinos por el conflicto armado. De tal manera que lamentablemente no es un día para ser optimistas respecto al proceso de paz. Estados Unidos está mirando para la región, esto también me parece debe encender las alarmas, ¿no? No solamente hacia Colombia, también hacia Venezuela, quizás aprovechando este tema de la pandemia y también envalentonado por la campaña, Donald Trump. Sí, y es un acto de alguna manera de cobardía política porque se están aprovechando de la situación psicológica que crea la pandemia, del interés de la gente prácticamente por su supervivencia, de que están relajados los controles, de que los mecanismos institucionales que permitirían diferir de estas decisiones pues están prácticamente congelados. La verdad es que es un acto de perfidia que tendrá unas consecuencias muy graves para la región. Ernesto Samper, ha sido un verdadero placer esta entrevista con usted, le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo desde el canal cooperativo en Santa Rosa, La Pampa. Bueno, muchísimas gracias y lo mismo a todos los teleaudientes. Espero poder tener un acto de presencialidad pronto en ese maravilloso lugar. Nos comeremos un ¿Cómo no? asadito ¿Cómo no? juntos. Será bienvenido, cómo no. Gracias, lo saludamos, Ok, hasta luego. Ernesto chao. Samper, entonces interesante, lo que se está discutiendo en la región en este contexto de pandemia, esa normalidad a la que no solo no vamos a volver, no deberíamos volver porque hay que replantearse muchísimos aspectos. Hacemos una pausa, ya venimos con más información.